para cada uno de nosotros y, y también les estamos dando a todos que sigamos unidos por medio de este medio, de este Zoom, hermanos, porque es de la única manera que nosotros vamos a entender, a captar las cosas que el Señor quiere para este fin del tiempo. Hermanos, pidámosle a Dios y al Espíritu Santo que sea Él guiándonos y dirigiéndonos en estos últimos días que cruza el, el mundo, la iglesia y el mundo, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a seguir con este recorrido, pero bueno sería nosotros hacer como un recuento desde el inicio, ¿sí? Porque todavía nos queda, o sea, como decía el pastor el sábado, el domingo, la verdad avanzó bajo dificultades, ¿sí? Y no solamente después del chasco, hermanos, sino que esas dificultades comenzaron cuando aquellos hombres comenzaron a anunciar, eh, comenzaron a dar el mensaje del primer ángel. Vimos cómo los hombres, cómo las iglesias, cómo sus líderes que se le vinieron encima, los hicieron a un lado, ¿sí? Pero la historia dice que el Señor que proveyó de una y de otra forma. Nosotros conocemos casi la vida de Guillermo Miller, ¿sí? Dice primeros escritos y el gran movimiento adventista también lo comenta. Y el conflicto de los siglos dice que Satanás quería acabar con la vida de quién, de este hombre. Pero dice que Dios mandó ángeles y preservó que su vida, porque todavía no era el tiempo, porque el Señor lo tenía todavía quién, a él, para preparar. Y no solamente a él, mis amados, ah, no solamente a él, cuando estaban aquí en América, en todo el mundo, el Señor estaba levantando hombres, mujeres, que se estaban también, o sea, estaban con el mismo hilo que el Señor había tocado, con el mismo espíritu que el Señor había levantado a Guillermo Miller en ese entonces. También nosotros vimos que en la Gran Bretaña, en Inglaterra, en Francia, eso fue que en todo el mundo fuese despertar religioso. Y así como en América muchos se entregaban, en Europa también, dice empresarios, profesores, pastores, dejaban sus ministerios para unirse a este nuevo ministerio que habían descubierto, que los habían invitado y que ellos habían que aceptado. Entonces nosotros vemos cómo el enemigo trató de hacer lo imposible para impedir que esas grandes verdades de ese entonces fueran presentadas al mundo. A veces, después de 1844, la verdad avanzó, pero ¿bajo de qué? Bajo circunstancias, bajo problemas, mm, bajo dificultades. Pero antes de eso ya había pasado también dificultades, ¿sí? Para poder presentar estos mensajes que el Señor quería que su pueblo, que su remanente dieran a conocer en ese entonces. Y no solamente, hermanos, que todos nosotros sabemos de que la mayoría, para poder formar parte de este gran movimiento, tuvieron que salir de qué? De sus iglesias. Los expulsaron, los echaron, ¿sí? Líderes que iniciaron movimientos o iglesias en ese entonces salieron, los expulsaron. Y dice que Satanás estaba ocupando y estaba ejerciendo la mente de quién, de esos hombres de qué, del pasado. De una y de otra manera, él, él hizo lo imposible, pero la obra no era de ellos, porque ellos solamente eran que unos instrumentos, eran instrumentos en las manos de Dios. Y cuando Dios comienza a hacer la obra, la Biblia dice, y el espíritu de profecía, que no hay poder humano que lo detenga. A pesar de que esos hombres
fueron expulsados, fueron rechazados, fueron de todos burladores. El Señor que los sostuvo, el Señor les dio fuerza, les dio fortaleza. También nosotros en este recorrido que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Nosotros vimos también de que cómo el Señor fue llamando a hombres, y no fueron hombres estudiosos, teólogos, no, hermanos. El Señor utilizó a hombres y a mujeres los más humildes, hermanos, para dar ese gran mensaje. ¿Quién era Guillermo Miller? Imagínense, todos lo sabemos. Él era un agricultor, sí, un labrador de qué, de la tierra. Y de allá el Señor que lo llamó, lo sacó. Y no solamente a él, a muchos de esos pioneros el Señor llamó, los llamó de diferentes partes. Dice que muchos dejaron sus tierras, dejaron sus empresas, dejaron sus tiendas, dejaron todo para unirse a ese gran movimiento que estaba surgiendo y dando a conocer esas verdades que la iglesia había ocultado por muchos años. Nosotros, al principio, nosotros vimos como hombres, los reformadores en el pasado, en medio de la edad oscura, hermano, nosotros sabemos que la edad oscura ocultó las grandes verdades, ¿sí? Nosotros sabemos eso, de que como en la edad oscura, el papado o la bestia ocultó que las grandes verdades, que hoy por hoy nosotros estamos conociendo. Sí, estamos conociendo, porque así llevábamos 20, 30 años, pero hasta ahora estamos conociendo estas grandes verdades, porque siempre nosotros habíamos escuchado que sermones que suaves, superficiales, allí Cristo ama, Cristo nos perdona y de todo, y nosotros creíamos que esto era suficiente para nosotros. Eso creíamos nosotros. Pero después que nosotros, después que el Señor nos fue mostrando, nos fue iluminando y nosotros llegamos a este grupo, hermano, las cosas comenzaron a marchar de una forma diferente, de una forma de una forma a la que usted y yo habíamos visto primero el cristianismo. Pero hoy por hoy, gracias a Dios, el Señor nos está despertando, hermanos. Nos están despertando y nos seguirá despertando cada día más. ¿Qué pasa? ¿Qué pase sobre este planeta? ¿Qué? Sobre este planeta Tierra, hermano. Nosotros sabemos que la Iglesia Católica, la Iglesia Católica Apostólica, hermano, romana durante la Edad Media, ¿sí? Que ahí va en el periodo de las profecías, de la profecía más larga que tiene que la Biblia, las 2300 días o años, derrumbó las verdades del santuario. En ese entonces, se dice que el altar de sacrificio que representaba el sacrificio de Cristo fue derrumbado, fue sustituido por una enseñanza llamada penitencias. Eso nosotros también vimos al principio del capítulo, de los capítulos. Estoy haciendo un breve resumen, un recorrido para aquellos que apenas llevan una semana, 2 semanas, un mes y todo eso. Bueno, ¿y esto con qué se come? ¿Sí? Pero nosotros sabemos que fue el sacrificio de Jesús no paga qué. El sacrificio de Jesús no paga tus pecados. Eso enseñaba que la Iglesia Católica, que tú debes pagar por tus propios pecados haciendo que penitencias. La afectividad del sacrificio de Jesús fue derribada y algo falso tomó su lugar. Nosotros vimos la obra del cuerno pequeño, sí, allá como lo presenta en Daniel, sí. También nosotros hemos visto en cuanto también lo tocó el hermano David, el ábaco, que representa que el bautismo, sí, dice que la iglesia de la edad oscura, que dijo,
vamos a introducir el bautismo por aspersión en lugar del bautismo genuino por inversión que lleva a la confesión y el arrepentimiento. Mire todo lo que hizo que el papado en los tiempos de la edad oscura también dijo que, también ellos dijeron, no pueden estudiar la palabra de quién, de Dios por ellos mismos, sino que solamente un sacerdote que la puede explicar. La historia dice que las tradiciones de la iglesia son más importantes que la palabra de quién, de Dios. Eso quiso decir que Roma, el cuerno pequeño en medio de los periodos de las 2300 tardes y mañanas. Dice que ellos también tomaron el altar del incienso, que representa nuestras oraciones, tus oraciones. Ellos dijeron que no puedes llevar tú solo las oraciones aquí a Dios. ¿Sabe qué dijeron ellos? Que deben ir con un sacerdote. De hecho, ellos crearon su propio lugar de 2 habitaciones, divididos, con una cortina. Y todos los que un día fuimos católicos y entramos, y si aquí hubieron algo, muchos de nosotros que nos confesamos, nosotros conocemos los confesionarios. ¿Sí o no? Todos nosotros los conocimos. Dice, un hombre estaba sentado allá y nosotros nos separaba. ¿En lugar de quién? De Dios, escuchando nuestras confesiones. Imagínense, nosotros confesándole a otro hombre que nuestros pecados, a un hombre más pecador, más que nosotros, o igual que nosotros. Mire todo lo que hizo que, en cuanto a la Edad Media, es hasta más. Ellos también pagaron la luz de qué, de la iglesia, durante ese periodo de los 2300 tardes y mañana, dejando en la edad oscura. Y dice la historia que ellos pasaron directo al lugar santísimo y tomaron la ley de Dios. Mire, pasaron directamente al lugar santísimo y tomaron la ley de Dios. ¿Y qué hicieron? Tomaron el día del Señor, lo quitaron. En su lugar pusieron el primer día de qué, de la semana, que es que el domingo. Entonces nosotros estamos viendo de cómo en los tiempos de la reforma, esos hombres, ¿sí? Se dice que la profecía de los 2300 años o días, dice que fue el final de los 2300 años, el santuario sería que purificado. En otras versiones se dice que el santuario sería restaurado. ¿En qué año estaríamos aquí? En el año que 1844. Todo lo que hicieron, no solamente mis hermanos, amigos, que nos están escuchando, que están en estos momentos acá, de diferentes partes del mundo, ¿sí? No solamente, o sea, estamos aquí, ¿desde cuándo? Desde 1844. Se restauraron perdón, estas grandes verdades. Se dice que fue un periodo de más de 500 años. Dice que Dios comenzó a restaurar las verdades del santuario que habían sido derrumbadas durante la edad oscura, ¿sí? Y nosotros conocemos el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos nos habla quiénes fueron esos hombres llamados a restaurar esas grandes verdades que hoy por hoy tú y yo conocemos y estamos siendo parte de de este mensaje. Aunque tristemente nuestro pueblo, nuestra iglesia, no quieren aceptar estas grandes verdades, hermano. Pero nosotros estamos marcando la diferencia, porque Dios nos destinó de diferentes partes del mundo, hermano, a cada uno. Hoy por hoy estamos siendo parte de estos grandes mensajes, hermano. Hubieron hombres llamados, como hoy hay hombres, mujeres, como estamos aquí, que estamos siendo llamados a defender estas grandes verdades, como lo hicieron. ¿Quiénes? Sí, los patriarcas, como lo hicieron
los profetas, como lo hicieron que los discípulos, como lo hizo hasta el mismo Cristo, defendiendo que estas grandes verdades, como lo hizo la iglesia primitiva, como también lo hicieron los reformadores y como lo hicieron quienes, los pioneros. Y hoy por hoy nos toca a nosotros. Ellos hicieron el ahora. Mire toda esa cadena, patriarcas, profetas. Sí, mire, hasta el mismo Jesús vino y presentó que estas grandes verdades, presentó las grandes verdades, ellos cada uno, los patriarcas tuvieron las verdades de su tiempo, los profetas tuvieron las verdades de que de su tiempo. Cristo presentó la verdad de su tiempo, ¿sí? El que vino y restauró que la relación entre Dios, entre el hombre pecador y un Dios que ofendido. Vino y restauró quién? Cristo Jesús. Los discípulos siguieron ese mismo que predicando, porque ellos creían de que Cristo, después de esos 40 días que estuvo Cristo aquí en la tierra, ellos creían de que Cristo iba a venir pronto aquí a la tierra. Y ellos anunciaron también, defendiendo esas verdades que tuvo, que tuvieron a su tiempo. Ahora, la iglesia primitiva también la defendió. Los reformadores también que la defendieron. Y todos creyeron, desde los discípulos para acá, que Cristo iba a venir aquí en su tiempo, en su tiempo. Pero Dios llamó hombres de diferentes partes para restaurar estas grandes verdades que ellos comen, que el enemigo, que el imperio, que la bestia había que ocultado ante la vista del ser que humano. Todo mundo, el enemigo ocultó todas estas grandes verdades desde el año 538 hasta 1700 ¿qué? Hasta 1798. Pero durante ese periodo el Señor levantó a hombres como Wycliffe, como Martín Lutero, como Juan Calvino, ¿sí? Como John Smith y muchos más que se levantaron con el estandarte y dando a conocer estas grandes que John Wesley y muchos, Jerónimo, Juan Hus, aunque les costó la vida, esos hombres lo dieron todo para qué, para presentar esas grandes y restaurar esas grandes verdades. Ahora, el Señor ya levanta hombres en 1820 en adelante y comienza a preparar aquí un nuevo movimiento. Y hasta ahora nosotros estamos conociendo ese movimiento, ¿sí? De cómo nace este movimiento que tiene su cumplimiento en la profecía. No eran adventistas por casualidad y no, no eran adventistas y no somos una religión más. Eso debemos de tener nosotros que en cuenta. ¿Por qué ellos eran adventistas? Porque ellos creían el regreso, ellos creían en la eminencia, en el eminente regreso de quién, de Cristo. Eso los hacía que adventistas, pero duró un periodo de tiempo para poder, o sea, eran adventistas y para poder ser adventistas del séptimo día con el transcurso de los años, después del primero y del segundo y del tercer ángel, el Señor a sus días le da la luz sobre qué, sobre el sábado, porque hasta ahora, como hemos leído en el movimiento adventista, hermanos, ellos todavía no tenían que esa luz y Dios todavía no se les había revelado, porque el hombre la había ocultado que esas grandes verdades. Y ellos, a medida que ellos fueron avanzando, el Señor que les fue mostrando el camino, les fue dando más luz, más luz, más luz. Entonces se dice que el mensaje del primer ángel es el evangelio que eterno, que debe ser predicado que
al mundo. Este evangelio, este mensaje, ni siquiera podía ser predicado en la edad oscura, hermanos. En ese entonces, hermano, mire que Dios tuvo, o sea, todo, tenía todo preparado a su tiempo y en el tiempo de Dios. No era el tiempo de quién, de nosotros. Porque dice la pluma inspirada que si hubiese predicado este mensaje, hubiese sido que rechazado. Y por eso en los años que siguieron, en 1844, los pioneros descubrieron que una cadena de estas doctrinas, hermano, que se encuentra, ¿a dónde? En las escrituras, y la incorporaron como parte de la fe de la iglesia que adventista. Mire qué maravilloso. El Señor fue conduciendo que todo, todo a su debido tiempo. Y nosotros conocemos estas grandes, conocemos. Mire cómo el Señor comenzó a preparar hombres, como yo les decía al principio. Cuando el Señor estaba preparando aquí en América, en todas partes del mundo, habían hombres con el mismo fervor, con el mismo pensar, como Guillermo Miller y los demás milleristas. Así se le conoce. No solamente en América, el Señor estaba también. Y así como hubieron hombres que recibieron visiones, sueños en Europa, en la Gran Bretaña, en Francia, Alemania, el Señor les mostraba que, y todos tenían el cómputo de que Cristo iba a venir en 1844. Es hasta más, ellos dijeron que iba a venir el Señor en 1843. Y siguieron estudiando en su cómputo. Y ellos a medida, y dice, ¿cómo saben lo más maravilloso? De que estos hombres eran que, cómo oraban, cómo se unían en oración, pasaban días y noches que orando, porque ellos creían que el Señor iba a venir en 1844. Pero el Señor, las grandes verdades para este tiempo se revelaron desde adonde, hermanos, desde el lugar santísimo. Si Jesús, hermanos, no entra al lugar santísimo, tampoco puede discernir, tampoco podíamos nosotros discernir la verdad presente para este tiempo. Este es el último mensaje, hermanos, de Dios para el mundo. Esta es la última verdad presente antes del cierre de gracia, hermanos. Esta es la verdad, hermano. Y todos a su tiempo tuvieron la verdad que presente. Los patriarcas tuvieron que su verdad presente. Los profetas tuvieron su verdad que presente. Jesús vino y predicó la verdad presente de que de su tiempo. Los apóstoles, después de la ira, los apóstoles siguieron con el mismo mensaje que su maestro les había que enseñado. La iglesia primitiva siguió con ese mismo ejemplo, ¿sí? Los reformadores siguieron predicando con ese mismo ejemplo. Los pioneros siguieron predicando con ese mismo ejemplo de todo. Ahora, la pregunta es, nosotros debemos de tener ese mismo ejemplo que ellos tuvieron. El mismo espíritu que acompañó a los patriarcas, que acompañó a los profetas, que acompañó a los apóstoles, a la iglesia primitiva, a los reformadores y a los pioneros. El Señor está dispuesto a dárnoslo hoy si nosotros que se lo pedimos. Y si queremos, y si queremos. Y nosotros vemos, hermano, que la verdad avanzó, pero ¿bajo qué circunstancias? No solamente antes del primer advenimiento, del mensaje del primer ángel,
sino que también nosotros vemos después del segundo que, después del gran chasco de 1844, de que como hombres se opusieron a opacar estas grandes que verdades. Y hubieron hombres que separaron delante de las iglesias y decir que lo que estaba explicando Jaime Guay, Elena de Guay y los otros pioneros que no provenían de qué, de Dios, sino que era obra de qué, del enemigo. Y nosotros conocemos, hermano, y decía el gran movimiento adventista, que cuando el chasco del primero y del segundo ángel, hermano, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron las iglesias? Que se habían unido. Allá ese libro nos lo estaba mostrando. El libro del gran movimiento. Dice que se reunieron y comenzaron a hacer fiesta con luces y todo, burlándose de quienes, de ellos, de ellos. Pero a pesar de que la verdad avanzó bajo circunstancias, bajo problemas, esos hombres que no permitieron de que esos obstáculos les impidiera seguir predicando estos mensajes. Y a medida que ellos fueron avanzando, hermanos, el Señor los fue iluminando y les fue dando luz, cada día luz. Hoy por hoy estamos lo mismo, hermano. Si nosotros avanzamos por medio de la oración, el estudio, el ayuno y la vigilia, hermano, el Señor nos va a mostrar cada día más luz a través de estos libros y de su palabra, hermano. Cada día, cada día. Nosotros debemos de tener ese mismo fervor como tuvieron esos hombres, como lo tuvieron, como lo tuvieron. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos ese mismo fervor? ¿Saben cuáles son los fervores que tenemos hoy nosotros? Es en prepararnos, ir a estudiar. Otros estamos haciendo planes para irnos de nuestro país, que porque allá en el otro lado del charco, digámoslo así, allá está así, vamos a ser prósperos y todo, cuando el tiempo de gracia se está acabando. Y nosotros el enemigo nos tiene entretenidos ¿en qué? En todas las cosas. ¿Cuántos de los que estamos aquí trabajamos independiente? Pero ahora, hoy por hoy, estamos trabajando más inde- independiente que cuando no éramos independientes. Y aún el enemigo nos está ganando que la batalla, la batalla. El Señor mire lo que dice él en una quiero compartir este párrafo, ¿sí? Porque me impresionó y, y mire lo que está pasando. Y así como pasó en los tiempos de la, del, de la, del gran movimiento adventista, hoy también está pasando lo mismo, hermano. Y mire lo que dice el Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 118. Y mire lo que dice el Señor. Pasó allá y está pasando para este tiempo, hermano. Muchos que una vez eran adventistas fieles están sujetándose al mundo. Ese era el problema que había también allá. Abrazaron esas grandes verdades, pero después de que el Señor no vino, ellos que eran fieles y están sujetándose ¿en qué? Al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo, en vez de dirigir al mundo a rendir obediencia a la ley de Dios. La iglesia está uniéndose más y más con el mundo en transgresión. Diariamente la iglesia está convirtiéndose al mundo. Era el mismo problema que había en 1844, después de qué? Del gran chasco. Y hoy por hoy nosotros estamos viendo que
La misma situación, la misma situación. Muchos que una vez eran adventistas fieles, ¿eran fieles en qué? En la verdad presente. Ahora se están sujetando al mundo en sus prácticas, sus costumbres, a su egoísmo, en vez de dirigir al mundo a rendir obediencia a la ley de Dios. La iglesia está uniéndose más y más con el mundo en transgresión. Sí, hermanos, mire cómo nos tiene a nosotros el enemigo de qué, de cogidos. Conocemos estas grandes verdades, pero nos está motivando estas grandes verdades para nosotros presentarlo. O solamente nos motiva solamente este grupo, hermano. Ah, es que qué lindo se escucha, qué hermosos esos hermanos del pastor. Pero ¿será que estos mensajes de cada mañana están tocando mi ser, mi alma, y me estoy convenciendo de lo que yo estoy escuchando aquí? Y que el Señor quiere que a través de estos mensajes nosotros obtengamos un cambio. Mire lo que dice el conflicto de los hijos, ¿sí? En cuanto al tiempo que vivió, no, en cuanto al tiempo que vivieron los pioneros, que vivieron todos, hermano, que vivieron los pioneros. Y mire lo que dice, y mire lo que dice el conflicto de los siglos, para ampliar el capítulo, ¿sí? La verdad avanzó bajo dificultades. Y hoy por hoy estamos viendo nosotros que lo mismo, el mensaje está avanzando, pero bajo de qué dificultades. Así como a ellos los insultaban, les decían herejes, les decían satanistas, les decían de todo, hermano. Hoy por hoy, lo mismo está sucediendo. Lo mismo está sucediendo, hermano. Y mire lo que dice el conflicto de los siglos. El capítulo Cristo es nuestro abogado en la página 425, 425. En esta versión, mire, en esta versión, mis hermanos, solo los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciban los beneficios de su mediación por ellos, mientras que los que rechacen la luz, que, que ponen a la vista este ministerio, no les beneficia. Oiga, hermanos, no les beneficia, no les beneficia. Y sigue diciendo, los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo, se negaron a creer que se negaron a creer en en él como Salvador del mundo. No podían ser perdonados por intermedio de él. Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados completamente en oscuridad. Oiga, completamente en oscuridad. Así como el pueblo judío, hermano, fue dejado completamente en oscuridad en los tiempos de de nuestros pioneros, los que se unieron con ellos, porque siempre ha habido, hermanos, vea, siempre ha habido. Cuando Dios sacó a Egipto, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Éxodo dice, Éxodo 32 o 34 dice que con ellos vino una multitud que mixta. En los tiempos de Jesús también vinieron que la iglesia primitiva vinieron que otra multitud mixta. En los tiempos de, de los pioneros también se unieron muchos, pero esos muchos estaban ¿qué? Listos, porque dice primeros escritos y sin conflicto de los siglos, y dice el gran movimiento que muchos aceptaron este mensaje, mas no de corazón, porque solamente estaban para qué, a ver cuál era el fracaso que ellos tenían para después ridiculizarlos. Esa era la multitud mixta que había en las iglesias en ese entonces.
en ese entonces. Y nosotros vemos que la verdad avanzó bajo dificultades. Y miren que esa misma multitud, cómo los estaba juzgando a ellos, a esos grandes hombres que, que estaban en ese entonces. Y hoy por hoy nosotros estamos también que lo mismo. ¿Sabe qué dice Testimonios para la Iglesia, hermano? Que en la iglesia está la mayoría de los creyentes adventistas están compuestos de agentes de Satanás. Oiga, hermano, así lo señala testimonios para los ministros. Así lo señala, que la mayoría de los miembros adventistas se componen de agentes de Satanás. Y lo mismo que pasó con el pueblo judío, que pasó con la iglesia primitiva, que pasó con los pioneros, la historia vuelve y se repite. Y dice que los judíos fueron dejados ¿en qué? En tinieblas. Ahora, ¿cuántos de nosotros tiempos atrás habíamos rechazado estas grandes verdades? ¿Cuántos de nosotros? Pero en su misericordia, hermano, el Señor nos dio más misericordia. Y ahora, hoy por hoy, nosotros estamos formando parte de esa bendición que Él derramó, que está derramando, o que derramó en 1844, que fue esa luz, que fue la restauración de que las grandes verdades, la restauración del santuario, la restauración del sábado, la restauración de la santa ley de que de Dios. También se dio en 1844, después del gran chasco, se dio que la reforma pro salud, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y el corazón del mensaje del tercer ángel es la justificación porque por la fe. Y de ahí en adelante se derivan los mensajes que hoy por hoy nosotros debemos estar viviendo. Debemos de conocerlos, de vivirlos y luego compartirlos. Esos son los mensajes. Y mire lo que dice, hermano. Y sigue diciendo, siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Habían cesado el ministerio de símbolos y sombras. La puerta por la cual los hombres habían encontrado antes el camino que conduce a Dios ya no estaba abierta. Los judíos se habían negado a buscarlo de la única manera que podían ser encontrados entonces por el sacerdocio en el santuario del cielo. Por tanto, no encontraban comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. Mire, hermanos, Jesús en el año 31 cerró la puerta del atrio y pasó ¿a dónde? Al lugar santo. Él cerró la puerta y aún los judíos siguieron ¿a dónde? Ahí. También en los tiempos de 1844, los que formaban parte de ese gran movimiento, las iglesias caídas, quedaron ¿a dónde? ¿A dónde quedaron? En el lugar santo. Porque el capítulo 10 de Primeros Escritos, ¿sí? Que titula El fin de los 2300 días, el Señor le mostró a su mensajera. Dice que primero pasó el Padre en su trono y luego pasó ¿quién? Cristo. Pero dice que ella vio dos compañías, que una estaba que de pie y la una estaba de rodillas orando hacia donde estaba ¿quién? Jesús, y la otra estaba de pie indiferente. Y dice que cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, los que estaban de rodillas, dice que pasaron por fe al lugar que santísimo.
Y dice Primeros Escritos, el capítulo 10, dice que Jesús, espere acá, yo voy a mi Padre. Y dice que del Padre mandaba luz al Hijo y la luz mandaba a quién, a los que estaban a dónde, con que pasaron con Jesús, hermano, la luz. Mire cómo pasaron ellos por fe. Y hoy por hoy, hermano, es la misma situación. Es la misma situación. Y mire lo que dicen, no conocían. Sigo leyendo, hermanos. ¿Sí? En cuanto a la ampliación, dice, no conocían Cristo como verdadero sacrificio y único mediador ante Dios. De ahí no pudiesen recibir los beneficios de su mediación. La condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes incrédulos entre los profesos cristianos de hoy en día, digámoslo así. Sí, de hoy en día. Mire, la historia vuelve y se repite, hermanos, que desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso y sumo que sacerdote. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los hijos de Israel debían reunirse acerca del santuario y humillarse y humillar sus almas de modo más solemnes ante Dios, al fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. Cuanto más esencial es en este tiempo, en este día, perdón, antitípico de la expiación, comprendemos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes nos incumben, perdón. Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en el tiempo de qué? De Noé. Y nosotros conocemos, la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. Así como Dios levantó a Noé y el mensaje que Noé predicó al mundo en ese entonces, hermano, dependía que la salvación de qué? De los hombres. Hoy por hoy es el mismo mensaje que el Señor tiene. Y si aquellos que no lo aceptamos o que no lo aceptan, hermano, nosotros no vamos a ir a dónde. No vamos a ir al cielo, hermanos. Mire, es claro, el mismo mensaje, vea, el conflicto de los siglos lo dice, el mensaje que Noé dio al mundo aquel entonces, ¿era para qué? Para salvación, para que el hombre lo aceptara. Hoy, este mensaje que el Señor nos dio desde 1844, que es el mensaje final, que es el mensaje del tercer ángel, si nosotros no lo aceptamos, nosotros no vamos a ir al cielo, hermanos. Porque si el mensaje de Noé en ese entonces era el mensaje que salvaba, hoy por hoy el mensaje que nos salva es el mensaje de qué? El mensaje del tercer ángel, hermano. Y nosotros estamos viendo bajo, bajo dificultades, hermanos, así como vivieron los pioneros. Hoy por hoy nosotros estamos viviendo la misma experiencia, hermano. Aquellos que predicamos estas grandes verdades, las aceptamos, hermano, comienzan a mirarnos como bicho raro. Bueno, ¿y de dónde está saliendo con todas estas cosas? Porque eso no está en la Biblia. Son herejías. Eso es disidente, es reformista. Hasta nos harán, así como los hicieron a ellos a un lado, los sacaron de sus iglesias. Téngalo por seguro, hermano, que a nosotros también nos van a hacer lo mismo. Y es hasta más, si ya no están haciendo ya con nosotros eso, en nuestras iglesias, hermano. Pero ¿sabe cuál es el consejo del Señor? Así como el Señor los sostuvo a ellos, a su tiempo, a Jaime Guay, a Edson, a John Andrews, a todos esos grandes hombres, hermanos.
El Señor también está disponible también a sostenernos. Está dispuesto a nosotros, hermano. Y mire lo que dice, ya para terminar. Mire lo que dice. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación: vuestra casa os es dejada desierta. Considerando los últimos días, el mismo poder infinito declara respecto de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, al fin de que seamos condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en las injusticias, sino que se complacieron en sus injusticias. Dice segunda de Tesalonicenses 4, 2:10, del 10 al 12. Y dice, a medida que se rechacen las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engañador que tanto les gusta. Oiga, hermanos, no rechacemos la voz de quién, de Dios, porque así como abandonó a los judíos, así como dejó a las iglesias caídas en 1844, hoy por hoy va a suceder lo mismo, hermano. Si usted y yo no abrazamos estas grandes verdades que el Señor dio desde 1844, hermano, nosotros vamos a ser dejados en qué, en tinieblas. Ay, hermano, ¿cómo así? Sí, hermano, porque usted y yo conocemos de que, como adventistas, conocemos de que hay un mensaje más y que el Señor lo dejó a través del espíritu de qué, de la profecía. Entonces nosotros no tenemos excusa. Y si nosotros no queremos, hay un texto de la pluma inspirada, que si nosotros sabemos y si no queremos escucharlo, creyendo que nosotros no vamos a ser culpables, dice la pluma inspirada, seremos culpables, como si lo hubiéramos oído o no lo hubiésemos. Así o sea, lo estoy parafraseando. Entonces nosotros no tenemos que excusa. Y mire, ya por último, ¿sí? Tengo otro párrafo que encontré y me impresionó y quiero compartirlo con ustedes, hermanos. Y mire lo que dice acá en el conflicto de los siglos. El Señor quiere que usted y yo tengamos esta comprensión. Y yo estaba pidiéndole al Señor, mire lo que dice, hermanos. Mire lo que dice. Mire lo que dice. A pesar de estas inspiradas declaraciones, mire lo que dice. A pesar de estas inspiradas declaraciones, ¿cuántos cristianos de profesión están debilitando sus facultades en la búsqueda de ganancias o en el culto que atributan a las modas? ¿Cuántos están embelleciendo en su ser en un, perdón, cuántos están envileciendo en su ser la imagen de Dios con la glotonería, las bebidas espirituosas, las bebidas espirituosas, los placeres ilícitos y la iglesia? En lugar de reprimir el mal, demasiados a menudo los fomenta apelando a los apetitos, al amor de lucro, de los placeres, para llenar su tesoro. Mire, la misma situación que vivieron nuestros pioneros, hoy por hoy, muchos en ese entonces estaban llenando que sus bolsillos, sus lujos, sus modas, y hoy por hoy está pasando lo mismo. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo planes, hermanos? Sí, desde que nosotros introducimos la palabra que la venida del Señor está pronto, hermanos, el enemigo nos cogió y nos enrolló a todos nosotros. Tristemente, esa es la realidad. Porque, ay, decimos, la venida del Señor está pronto.
Y como está pronto, nosotros seguimos llevando una vida que mediocre, una vida de qué, de poca oración, poco estudio, poco ayuno. Pues que es que el Señor está muy pronto. Y la palabra pronto, pronto puede ser 10, 15, 20, 30, 40 años, 50, 60 años. Pero la Biblia y el espíritu de la profecía dice que la venida de Cristo es inminente. Y si nosotros entendiéramos esa palabra de que la venida imagínense, los pioneros, para ellos la venida de Cristo era inminente. Fue tanto así que ellos comprendieron la historia. Yo les decía al principio que ellos dejaron todo, tierras, negocios, todo, porque Cristo iba a venir. ¿Y cuántos de nosotros estamos haciendo esto hoy en día como lo hicieron ellos? Ninguno, mis hermanos. Estamos tan contentos, tan felices en este mundo, que Cristo va a venir, que la venida de Cristo está muy pronto. Vea, es hasta más. No sé si ustedes se dieron cuenta ya, pero ya la agenda 2030 ya no es 2030, sino 2045. Ya la cambiaron, imagínense. No sé si ustedes se dieron cuenta, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude, hermanos, a permanecer fieles. Y así como esas verdades, al tiempo de los pioneros, sufrieron, todo, es hasta más, hermanos. ¿Sabe qué dice la historia? Que cuando ellos tenían que viajar largo, viajaban a caballo, y donde los cogía la noche, ahí se quedaban. Dice que ellos cargaban una hamaca para poder llegar, porque hoy por hoy, en ese entonces no tenían, como hoy por hoy nosotros tenemos la comodidad de viaje, por llevar ellos que el mensaje, donde los cogía la noche, hermano. Dice que extendían sus hamacas y ahí dormían y descansaban y seguían al otro, porque para llegar al sitio donde los estaban esperando para predicar esas grandes verdades de ese entonces, esos hombres lo hacían. Pidámosle al Señor, hermano, que nos ayude a abrazar estas grandes verdades y pedirle, hermano, que sea Él ayudándonos. Porque mire, él dice en cuanto a las comodidades y todo, hay un texto que nosotros encontramos, dice la alianza entre el mundo y la iglesia, en el párrafo 5. Y mire lo que dice, hermano, en cuanto al párrafo que leí del conflicto de los siglos, sí, las comodidades y todo, mire lo que dice. Los ministros ajustan sus sermones, perdón, mire lo que dice, los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos, oiga. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, con la mayor parte de ellos son a gente rica. Los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Esto es precisamente lo que Satanás quería. Hace parecer la religión de Jesús como popular y honrosa a los ojos de los mundanos. Dice a la gente que quienes profesan la religión recibirán más honores del mundo. Estas enseñanzas difieren notablemente de las de Cristo. La doctrina de Él y el mundo no pueden convivir en paz. Quienes siguen a Cristo han de renunciar a quién, al mundo, oiga. Y eso lo hicieron los reformadores, lo hicieron los discípulos, la iglesia primitiva, los reformadores, los pioneros. Y sigue diciendo, hermanos, ellos, perdón, me perdí. Dice, quienes siguen a Cristo han de renunciar al mundo. Las enseñanzas halagadoras provienen de Satanás y de sus ángeles. Ellos trazaron el plan y los cristianos nominales lo llevaron a cabo. Enseñaron fábulas agradables que la gente creyese fácilmente y se agregaron a la iglesia pecadores hipócritas y descarados. Si la verdad hubiese sido predicada en su pureza, pronto había eliminado a esa clase, pero no hubo diferencia entre los que profesan servir a Cristo
y los mundanos. Vi que si la falsa cubierta hubiese sido arrancada de sobre los miembros de la iglesia, habrían revelado tanta iniquidad, vileza, corrupción, que el más tibio hijo de Dios no habría vacilado en llamar a esos profesos cristianos por su verdadero nombre, hijos de su padre el diablo, cuyas obras hacían. Mire, hermanos, todo lo que hizo Satanás en ese entonces lo está haciendo hoy por hoy, en estos últimos días. En estos últimos días. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a darlo todo para Dios? ¿Estamos dispuestos para darlo para Dios? Así como lo hicieron los pioneros, como lo hicieron como lo hicieron los discípulos, como lo hizo la iglesia primitiva, como lo hicieron los reformadores, como lo hicieron los pioneros, hermanos. Nosotros no tenemos ni un mínimo de esa chispa que esos hombres tenían, hermanos. Esa es la tarea que nos toca a nosotros. Pedirle al Señor, hermano, porque el Señor está a las puertas. Su venida es inminente. Y cuando menos piensa, va a aparecer en las nubes de qué? De los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por todo lo que tú nos has dado hasta ahora, Señor. Gracias porque esos hombres nos enseñaron, nos dejaron un legado, Señor. Lo entregaron todo. Renunciaron a todo, sin importar, Señor, hacia el mundo los criticase, los ultrajase, Señor. Y te pedimos, Señor, danos ese mismo espíritu, ese mismo entusiasmo, Padre. Pero perdónanos, Señor, si nosotros hemos descuidado tu obra hasta ahora, Señor. Si hemos sido negligentes, Señor, perdónanos. Pero no queremos ser como ese siervo infiel que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Así estamos nosotros, Señor. Perdónanos. Pero ponga en nosotros un despertar, Señor, un deseo de predicar este mensaje, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros hubiésemos predicado este mensaje, Señor, tú ya hubieses venido a la tierra por nosotros, Señor, pero por nuestra negligencia, por por nuestro apego a las cosas de este mundo, Señor, no hemos podido terminar esta obra. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos desde hoy en adelante, Señor, a comprometernos contigo, a hacer lo posible, Señor, y llevar este mensaje a tu pueblo y al mundo, Señor. Síganos guardando, síganos bendiciendo este resto de día, porque te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén.